Bueno, ya estamos de retorno y justamente lo hemos dicho al inicio, vamos a tratar sobre el embarazo adolescente. ¿Es correcto? ¿Es aceptable que una adolescente pueda salir embarazada, aún ni siquiera habiendo disfrutado de su adolescencia, aún ni siquiera sabiendo ser responsable? Tal vez ella misma tenga que asumir la responsabilidad de ser madre, aún siendo niña. Son muchas las cosas que podemos hablar en este tema y para eso tenemos de invitado al doctor Fernando Fernández. Él es el director de la organización Vida Viva Perú. Doctor, muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias nuevamente por esta nueva invitación. Es un tema, el embarazo con adolescentes es un tema bastante complejo. Realmente es un mundo. Podríamos pensar cuáles son las razones, cuáles son los motivos por los cuales en estos momentos ha aumentado significativamente el índice de jóvenes adolescentes que salen en estado de gestación y que justamente eso ya se ha debatido en diversos artículos y diversos foros, en diversos ámbitos, y es que la sociedad está hedonizada. La sociedad cada vez estimula más a que las personas tengan relaciones sexuales de temprana edad y sin necesidad de matrimonio. Si a eso le sumamos que no existe una debida comunicación con los padres con los hijos como para poder orientarles, el no tener relaciones sexuales, y bueno, y si es que tiene relaciones sexuales, asumir la responsabilidad, pero sabemos que muchas veces ni los padres tienen esa formación como para saber orientar a sus hijos, y que ante situaciones en las que la menor de edad está en estado, y eso se vio de varios casos, en los que los mismos padres le dicen, no puedes frustrar tu relación personal, no puedes frustrar tus estudios, no puedes afectar tu economía, entonces los mismos padres lo llevan para abortar. Usted estuvo hablando sobre el índice de las tasas del embarazo adolescente. En el Perú, el lugar donde se registra el índice de las tasas más altas del embarazo adolescente es de la selva. Y si nosotros nos remitimos a cómo están formadas las familias allá en la selva, que naturalmente es muy diferente acá en la capital como también en la sierra. Influye mucho en la familia, cómo se forma, el ambiente en que se forma, la instrucción de los padres para que ellos mismos puedan impartirle los valores y los principios a los niños, que consta que no es una regla general, porque puede haber estado bien cuidado, bien educado, pero lamentablemente por haberse rodeado de amistades y por no quedarse atrás y ponerse a la boda, es que incurre en esto. Pero me parece que el doctor Tapia tiene que hablar algo al respecto. Sí, en primer lugar, es cierto, ya que se ha hablado del tema de la selva, es cierto que el clima, científicamente se estudia el tema del factor del clima, en que se despierta más tempranamente cierta predisposición biológica a la sexualidad que en países fríos, en países calientes que en países fríos. Hay un factor. Eso no simplemente es un factor ambiental, condicional, no determina, porque lo fundamentalmente acá es la libertad humana. Claro, si a una persona la secuestran, la drogan, la hipnotizan, la violan, maniatada, etcétera, o sea, no contribuyó en nada a la posibilidad de que hicieran de ella una cosa, por supuesto no tiene ninguna responsabilidad. Y si saliese embarazada, tiene que distinguir que son dos vidas, la de ella y la de su hijo, que lo querrá tener o lo podrá dar en adopción, pero no lo podrá matar. Eso es el punto importante, porque se ha trabajado en los últimos años la idea, que es tan antigua y por supuesto no tiene una asidero en la ciencia, de que el feto es parte del cuerpo de la mujer y la mujer puede hacer lo que le da la gana con su cuerpo. En primer lugar, nadie puede hacer lo que le da la gana con su cuerpo, porque el suicidio, el inferirse heridas, autoinferirse heridas, es un delito. O sea que es mentira que uno puede hacer lo que quiera con su cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiene responsabilidades. Es como un padre de familia del cual depende una familia de él. No puede suicidarse,
porque no puede dejar en abandono a sus hijos ni a su esposa. Uno, por eso el ser humano tiene una dimensión social. En consecuencia, esto de la libertad libérrima, la libertad de hacer lo que uno le da la gana, no es posible. Eso no es admisible racionalmente ni legalmente. En consecuencia, tenemos que establecer bien las ideas. Si ha habido un caso, analizar el caso. ¿Por qué sucedió? Y poner remedio a las causas. Nunca el remedio puede pasar por crear peores problemas que la enfermedad. Doctor. Me pareció interesante lo que comentaste, Sergio, en referencia sobre la libertad. Sin embargo, tú como abogado sabes, y estoy seguro que mejor que yo, que la libertad se puede ejercer cuando tienes la suficiente información y tienes el alcance como para que tú tengas acceso a tomar las mejores decisiones. Pero si es que esa libertad está limitada y en gran medida está inducida a que opte por un camino que es básicamente tener relaciones sexuales, y específicamente me refiero, si los programas, incluso hasta los programas hasta infantiles, programas cómicos, internet, radio, prensa, televisión, estimulan la sobreexcitación sexual, podríamos decir de que existe una verdadera libertad para uno mantenerse en castidad o tener relaciones sexuales o tomar medidas en ejercicio de su libertad para no tener relaciones y con mayor razón no producir abortos. Esto no podríamos decir ello justamente y con mayor razón que organismos internacionales, como en este caso la Organización Mundial de Salud, es de que promueve políticas en las que los jóvenes tengan relaciones sexuales y que les enseñen a utilización de métodos anticonceptivos, habiéndose demostrado que en todos estos años desde que se empezó a enseñar a la utilización de métodos anticonceptivos supuestamente para impedir los embarazos de adolescentes, es de que ha conllevado a un mayor índice de embarazo de adolescentes. O sea, es contradictorio. Les enseñan a utilizar métodos anticonceptivos desde temprana edad y en vez que se reduzca que los jóvenes salgan en estado de gestación, aumentado. En una oportunidad escuché una ponencia de una doctora española en la que decía que en la década, y nos mostraba el cuadro estadístico, que en la década del 70 había un promedio de 17% de mujeres madres solteras. En la década de los 90 había subido al 47%. Y en Estados Unidos, en donde tienes acceso a los métodos anticonceptivos y se procura, teóricamente, evitar embarazos no deseados, fíjate cómo ha saltado. Más aún, la Organización Mundial de Salud dice que ha creado un concepto de esos conceptos eufemísticos, prevención secundaria del embarazo, prevención secundaria, y que eso se da cuando ya la joven, la mujer, está embarazada. ¿Cuál es la prevención secundaria? Sí, que supuestamente la Organización Mundial de Salud dicen que no existe vida antes de la anidación, aunque ellos apoyan el aborto incluso hasta el 9º mes. Es justamente el aborto. Entonces, si es que los medios de comunicación, si es que incluso hasta el Estado, que en estos momentos el Estado está promoviendo la distribución de la pastilla del día siguiente, que sabemos que es abortiva, y los programas cómicos, la prensa, la televisión, te paras en una esquina para ver un periódico y estás viendo mujeres desnudas, entonces imagínate cómo se está sobreestimulando a ese muchacho de 13, 14 años. Hoy los jóvenes sí se inician antes. E incluso biológicamente, como justamente tú comentabas, han evolucionado más rápidamente. Hoy jóvenes de 11 años ya están menstruando. Es decir, ya su cuerpo ya está en las condiciones como para poder quedar embarazadas, de un alto riesgo ciertamente, ¿no? Doctor Fernández, son muchos los factores que influyen precisamente para que todas las jóvenes, los adolescentes, aún los niños, comiencen un despertar sexual antes de tiempo, ¿no? Tiene mucha razón con los temas en los medios de comunicación. También ahí es donde también vemos la falta de responsabilidad de los padres de poderle dosificar qué es lo que ven, qué es lo que leen, qué es lo que escuchan. Y lamentablemente este avance de la tecnología nos está ganando y a los padres también eso
se olvidan, dejan a los niños a merced del avance tecnológico, de la computadora, del celular, y los niños ven y hacen lo que quieren. Antes de seguir con este tema importante, nos vamos a las redes sociales. Nuestros amigos nos dejan los comentarios. Luis Rodríguez nos dice, si una adolescente sale embarazada es por falta de confianza en el hogar, pues no hubo consejo de los padres hacia la adolescencia. Es cierto, lo comenté hace unos momentos respecto a la mutua confianza y sobre todo que los padres deben saber qué amistades y qué es lo que hacen los hijos en su momento. Antes de seguir con este tema, nos vamos a escuchar un breve informe respecto a este tema. Adelante, por favor. Estudios sobre el comportamiento sexual y reproductivo nos muestran que las y los adolescentes inician relaciones sexuales a temprana edad y en su mayoría lo hacen desprovistos de información objetiva, oportuna, clara y veraz sobre las responsabilidades y consecuencias que implican la maternidad y la paternidad de un embarazo no planeado. Mi nombre es Brenda, tengo 17 años y me embaracé cuando tenía 16 años. No puedes ir a la escuela, no puedes salir con tus amigas, no puedes ni siquiera dormirte porque estás cansada, porque tienes que pedirle permiso al bebé. Si él no está dormido no te puedes dormir porque está llorando o está hablando y quiere jugar. Y no le puedes echar la culpa al bebé de eso. Es un bebé. No es fácil, pero entonces pues tienes que echarle ganas por él, o sea, porque él no tiene la culpa de nada. Tienes que sacarlo adelante porque no es justo que haya gente que se le haga fácil abortar o que se le haga fácil dar una adopción y no hacerse cargo de las cosas que él hizo. La educación de las y los adolescentes sobre la responsabilidad que implica su madurez sexual y reproductiva es de suma importancia para evitar situaciones que inesperadamente cambien su vida. Bien, ya estamos de regreso, hemos escuchado un informe justamente de la opinión de una adolescente. Es cierto, tiene que ahora ser responsable, ha asumido la responsabilidad prematuramente. Ha podido ella esperar, ha podido ella prepararse precisamente para ser madre, que no es un papel muy fácil, es una responsabilidad muy difícil. Doctor Tapia, creo que usted también quiere agregar, dígame. Sí, yo, en este tema hay que ver, vamos a decir, la primera pregunta es, en este tema de cuando una niña ya para adolescente, que biológicamente su anatomía, su cuerpo, le permite ya salir embarazada, pero tiene otras responsabilidades sociales, no ha terminado de estudiar, tiene que seguir estudiando, etc. La gran pregunta es, ¿qué faltó ahí, madre o padre? Cada uno puede decir los dos, bueno, sí, pero en proporciones. ¿Qué faltó más? Y yo pienso que faltó el padre, por la siguiente razón. Los niños y las niñas, los adolescentes, buscan muchas veces figuras que le hacen recordar o sustituir la figura paterna ausente de la casa en la calle. Si reciben atención de un ser masculino que los atiende, que los escucha, que les da cariño, etcétera, caen fácilmente en este tema. Acá hay una grave responsabilidad de los padres de familia varones con respecto a que no atienden en su rol de padres varones a sus hijas. Y entonces ellas buscan ese sentido de relación con el varón mayor, ¿no?, en otra persona. Son así, son estudios de psicología. Hay que verlos, hay que entenderlos. Hay un problema de libertad en ella, sí. Hay un problema de inmadurez en ella, sí. Y hay un problema de responsabilidad por omisión de los papás, sí. Y especialmente del papá varón. Doctor Fernández, usted dirige una organización, Vida Viva Perú. ¿Podría usted explicarnos cuál es la labor que ustedes hacen respecto al tema que estamos hablando? Bueno, Vida Viva Perú se creó específicamente como ser un medio de difusión de ideas en defensa de la familia ante la ideología de género. Dentro de uno de los ataques de la ideología de género es justamente, uno de sus tentáculos es justamente el aborto. Y justamente el aborto se produce como consecuencia de relaciones en principio fuera del matrimonio. Y lo que hacemos muy frecuentemente son publicaciones
ya sea de entrevistas, ya sea de artículos, en las cuales procuramos lo que llamamos familia formativa. Hay toda una sección en la que presentamos una serie de entrevistas a psicólogos, preferentemente extranjeros, en las que dan recomendaciones y hacen análisis sobre que justamente este tema de los embarazos prematuros. Y me pareció interesante lo que comentaba Sergio, me hizo recordar también un tema, por qué es que cuando está el padre, en principio, no únicamente, en principio es que hay menos embarazos de jóvenes. Hay un estudio que no está concluido, no es fehaciente, y así lo dice el estudio, pero sí se han dado cuenta que existe una incidencia, es que en los hogares en los que existe una menor y estando el padre está presente no solamente físicamente, sino afectivamente, esas mujeres menstruan o empieza su madurez más tarde. Por el contrario, cuando no está el padre, su menstruación es antes. A lo que han llegado en la conclusión estos estudiosos, lo que hicieron este primer estudio, porque tiene que confirmarse con otros siguientes, es de que parece ser que la menor, obviamente no es consciente, percibe la presencia de un hombre, la presencia varonil, la presencia de estas feromonas que conlleve a que se retrase la menstruación. Y eso me parece interesantísimo, ¿no? Es decir, no solamente es necesario el afecto, el diálogo, la conversación, el acompañamiento, la orientación del padre, sino su presencia. Esa presencia conlleva a que estas jóvenes, además de las recomendaciones, de las conversaciones que pueden tener con su padre, es que no tengan esa necesidad de tener relaciones como sí lo tienen aquellas en las cuales no existe el padre, o existiendo el padre, es un padre ausente. Doctor Fernández, doctor Tapia, quisiéramos seguir conversando sobre este tema. Siempre se nos queda muy corto el tiempo. Doctor, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Sin duda que habrá otra oportunidad en que podamos conversar sobre este y muchos temas más. Tenemos que despedirnos, pero permítame decirle a toda aquella jovencita adolescente que de repente nos sintonizó y escuchó este programa, usted aprenda a esperar. La Biblia nos dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Usted aprenda a esperar, que ya le tocará el tiempo de formar una familia y de poder tener hijos. Y para hacer eso, de tener una familia y tener hijos, usted necesita prepararse, ¿sí? Así que, sin más, nos despedimos y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Que Dios les bendiga. Vete, lo que necesitas escuchar.